El caso del fraude del Gualcarque, como recordarán, lo presentó en su momento la MAS y UFESIC. Pero la MAS y UFESIC lo presentó en virtud de la denuncia que presentó el COPIN desde el año 2010 y luego repetida en 2014 y luego toda la movilización territorial que hizo el pueblo lenca y el COPIN en contra del proyecto hidroeléctrico Aguasarca de la empresa DESA. Ese requerimiento fiscal nosotros nos personamos como parte denunciante y asistimos a la audiencia de imputado, a la audiencia inicial, como acusadores privados, como corresponde, de acuerdo con el Código Procesal Penal y de acuerdo con la Constitución y las convenciones internacionales. La Corte de Apelaciones, el año pasado, por virtud de un recurso de la defensa, determinó que nosotros no podíamos participar, porque la víctima se supone que es el Estado. Nosotros entendemos que la víctima aquí es el pueblo lenca finalmente. Ese proyecto está sobre el río Gualcarque, toda la corrupción que se desarrolló impacta en las comunidades lencas. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es formalizando un recurso de amparo, pidiéndole a la Sala de lo Constitucional que resuelva una medida cautelar, que emita una medida cautelar, que suspenda el acto de la Corte de Apelaciones que nos sacó del proceso ilegal e injustamente. Y claro, lo estamos pidiendo hoy en el marco de la formalización, luego de la demora que ha tenido la Sala de lo Constitucional para resolver, porque no tiene sentido que nos resuelva posteriormente la Sala. El propósito del amparo es que se restituya el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y todos los derechos que tiene el pueblo lenca a defender su territorio. ¿Cuál fue el argumento? No lo hace hoy, no. El argumento que plantea la Corte es que el COPIN no es la víctima en este caso, que el pueblo lenca no es la víctima en este caso. Indica que la víctima es el Estado. Es decir, porque los bienes que están siendo tutelados es la fe pública y la administración pública. Pero la administración y la fe pública tienen como impacto final en las personas directamente afectadas por estos crímenes. Entonces, pero además es un tema, además de la pertinencia jurídica que tiene, porque lo avala el Código Procesal Penal, lo avala la Constitución de la República, las convenciones internacionales, es un tema de imperativo ético y moral de parte del Estado. Es decir, los funcionarios del Estado de Honduras durante 8 años, desde 2010, estuvieron siendo cómplices, ajenos a todas estas denuncias. Solo después de que se produjo el asesinato de Berta Cáceres, les pareció que había o podía haber actos de corrupción y los confirmaron. Resulta absurdo, contradictorio, inmoral incluso, que el Estado de Honduras, luego de toda esta pertinaz lucha que ha tenido el COPIN, lo saque del proceso. Entonces le estamos pidiendo a la Sala que resuelva en tiempo oportuno. No tiene sentido que cuando ya haya terminado el juicio del fraude del Gualcarque, nos den con lugar el amparo, porque todo el tema tiene que ver con el derecho a la justicia, a litigar el caso, a presentar la prueba desde la perspectiva del pueblo lenca, lo que está siendo violentado hoy. Y una cosa que me parece importante decirles, el Estado de Honduras, con este silencio, con esta violación a los derechos del pueblo lenca, se compromete una vez más frente a posibles acciones a nivel internacional que con certeza va a presentar el COPIN frente a este acto que atenta contra la autonomía y la libre determinación del pueblo lenca. Abogado, pero lo claro está de que si los excluye es porque no quieren que ustedes como COPIN, al final lograr una sentencia en materia penal, ustedes busquen demandar al Estado en materia civil. Es lo que busca el mismo Estado, la misma Corte Suprema de Justicia. Bueno, no sabemos qué busca, digamos, lo que nos parece a nosotros es que es insustentable. Mire, es decir, ¿quiénes tienen la condición de víctima? Según el Código Procesal Penal, las víctimas directas del delito. Pero además, ¿quién es el que ha instado estos procesos? Es decir, todo este tiempo, esa concesión se produjo en términos de actos de corrupción notoria, con colusión de funcionarios, con tráfico de influencia, y nunca hicieron nada. Es decir, ¿quién fue el que lo hizo? Lo hizo el COPIN, lo hizo el pueblo lenca. Hasta entonces despertaron de la complicidad que tienen. ¿Y con qué moral a estas alturas? Es decir, la justicia de este país excluye al sujeto más importante. ¿Cuál es el mensaje que están mandando? Es un mensaje de desestímulo
para las personas, para las organizaciones que asumen responsabilidades, más allá de la responsabilidad ordinaria. Es decir, este es un ejercicio de fortalecimiento del sistema democrático, del sistema de justicia, que es respondido por la justicia de este país de manera antidemocrática, violatoria y violando derechos humanos. Eso me parece. El COPINH, por ejemplo, siempre va a tener derecho a la reclamación de perjuicios que pudieron ser causados y que con certeza se causaron al pueblo lenca en el marco de todas estas decisiones. Pero, digamos, yo creo que tienen la oportunidad de resolver oportunamente, luego que han pasado, este amparo lo presentamos desde el año pasado, desde agosto del año pasado, en noviembre del año pasado, perdón. El amparo debe resolverse más o menos en 3 meses, en tiempo ordinario. Ya estamos en tiempo en demasía, hemos estado presionando, pidiendo para que estas cosas se resuelvan lo antes posible. Y bueno, no es posible que hoy se esté desarrollando la audiencia de prueba en el caso del Gualcarque y nosotros ni siquiera tengamos derecho a verla porque es una audiencia virtual. ¿Entendés? Es decir, es un descaro, me parece, la justicia que puede ser enmendado a través de este amparo que hemos formalizado hoy.